Buenos días a todos. Gracias por su participación al webinar que tenemos programado para la mañana de hoy, relacionado con la transformación digital para la gestión del antilavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo para el sector no financiero. Mi nombre es David Urcullo, soy socio en PwC con base en Nicaragua. Soy contador público, cuento con más de 30 años de experiencia en auditoría de entidades financieras, no financieras, y entre estas actividades ha conllevado la evaluación de los programas de cumplimiento de prevención del lavado de activos en diferentes tipos de entidades, tanto en Nicaragua como en República Dominicana. También estoy a cargo de los servicios de Brother Assurance Service de PwC Nicaragua, ¿verdad? Con lo cual contribuimos a nuestros clientes a fortalecer el área de control interno y de cumplimiento. Conmigo se encuentra Susana Pino. Susana Pino es de origen de Venezuela. Ella es directora de PwC con base en Panamá. Es ingeniera en sistemas con más de 20 años de experiencia, liderando los procesos de evaluación de riesgo y controles, principalmente considerando también las evaluaciones de prevención del lavado de dinero. Ella es líder de la práctica de Assurance Service, de Risk Assurance Service en Panamá, lo cual ha considerado, ¿verdad?, la realización de estas evaluaciones independientes y la realización de entrenamientos a diferentes entidades. Cuenta con una certificación FIBA y ha impartido capacitaciones en este sentido. También está Nancy Salgado. Nancy igualmente es de origen de Venezuela. Ella es Senior Manager, está con base en República Dominicana y tiene aproximadamente 18 años de experiencia en auditoría de sistemas, procesos y controles, ¿verdad? Cuenta con una ingeniería en sistemas, máster en finanzas, especialista en digital business, tiene certificaciones de anti-money laundering, de CISA y de Certified in Risk and Information System and Control. También es miembro del Comité de Prevención del Lavado de Activos del ICPAR, del Instituto de Contadores Públicos de República Dominicana. Ha sido orador en estos eventos que realiza el ICPAR, panelista en el análisis de las brechas que presenta el país durante los últimos 4 años, ¿verdad? Y también ha estado actuando con la Embajada Francesa en conversatorios sobre mecanismos de cumplimiento de una empresa. Pues bien, estos son las 3 personas que estaremos impartiendo la charla el día de hoy. La charla del día de hoy, ¿verdad? De manera que los temas de agenda que tenemos programados para ustedes es explicar los conceptos sobre lo que es el blanqueo de capitales, que se le denomina en ciertos países, o lavado de activos y su marco regulatorio, las fallas comunes que hemos observado nosotros durante todos estos años cuando se estructuran estos programas de cumplimiento y potenciales respuestas que podrían establecerse en las organizaciones, algunas recomendaciones que han surgido en los últimos años producto de la transformación digital que se ha estado observando en diferentes entidades, qué cosas o qué áreas es apropiado enfocarse, tomando en consideración la limitación de recursos que puede existir en cada una de las compañías, así como el rol que desempeña el programa de cumplimiento. Bien, entonces daremos inicio con la presentación del evento. Esperamos que esto sea de su agrado. Para fines de este evento tienen la opción de escribir por el chat las preguntas, ya sea ¿verdad? Una pregunta que sea pública, que sea dirigido a todos o solamente que vaya dirigido a uno de los expositores, de manera que al final del evento estaremos dando oportunidad de responder las mismas preguntas. Pero siéntanse libres, ¿verdad?, de poder compartir cualquier inquietud que tengan. Bueno, sin más, le damos la bienvenida y la oportunidad a que Nancy nos explique la parte de los conceptos del blanqueo de capitales, perdón,
y lavado de activos. Adelante, Nancy. Buenos días. Vamos a comenzar este webcast, como lo comentó David, repasando algunos conceptos básicos sobre lo que es lavado de activos. O como se le conoce en algunos países, blanqueo de capitales o lavado de dinero, que no es más que una actividad ilegal que consiste en disimular el origen de fondos ilegales que son de naturaleza criminal para darle una apariencia legal. Este origen puede ser, en cada país puede tener una en su ley tipificado, pero básicamente son tráfico ilícito de droga, pueden provenir de ahí, de falsificación de moneda, de valores, de títulos, puede ser delito tributario, delito financiero, crímenes y delitos de alta tecnología, falsificación, trata de blanca, etc. Y acá también podemos ver que el lavado de dinero o lavado de activos globalmente se ha definido que tiene 3 etapas, comenzando por una etapa de colocación, que es introducir los fondos en el sistema financiero o no financiero. Esta es una de las etapas más difíciles porque implica que tiene que pasar el filtro de la debida diligencia de las compañías, en lo cual con un buen proceso de debida diligencia es posible frenar un poco lo que es la entrada de dinero ilegal al sistema financiero. Luego, una vez que el dinero ha entrado, pasa a la etapa de estratificación, que no es más que difuminar el dinero mediante múltiples y complejas transacciones, utilizando en muchos casos hay tipologías conocidas como utilizar compañías falsas, utilizar complicidad bancaria, utilizar bancos corresponsales, etc. Y el paso final, que es la integración, que no es más que todo el dinero luego vuelve a las manos del criminal. Ya cuando el dinero ha pasado por el sistema financiero, se le da la apariencia de legal y la persona lo recibe y lo puede colocar haciendo operaciones que parezcan operaciones legales, como hacer inversiones en valores, inversiones en joyas, inversiones en fondos de bienes raíces, con lo cual ya le da apariencia legal al dinero y el dinero ha sido lavado. Para todo lo que es, para evaluar este proceso de prevención de lavados que deben tener las compañías, en las cuales deben enfocarse ese programa en cubrir estas 3 áreas o estas 3 etapas del lavado de activos, existen entes supervisores que pueden ser superintendencias o las unidades de análisis financiero, que es el caso de la mayoría de los sujetos obligados no financieros, que normalmente son la UAF o la WIFI, como se menciona en algunos países, y en la República Dominicana es la Dirección General de Impuestos Internos. Y por sobre estos entes supervisores está el Grupo de Acción Financiera, que no es más que un organismo internacional que realiza revisiones periódicas en los países para ver cómo está el país abordando el tema de lavado de activos. Y para esto le traemos un resumen de las últimas evaluaciones. Podemos verlo acá. Para hacer un poco más sencillo la visualización, lo que le estamos mostrando acá es la parte del cumplimiento técnico que tiene que ver con las 40 recomendaciones del GAFI. Está actualizado a noviembre del 2021. Acá le mostramos algunos países de la región y hemos sombreado lo que es el no cumplimiento. No cumplimiento tanto en lo que es las evaluaciones como los follow-up o los seguimientos que se le han hecho a su reporte a través de los años. Algunos están desde el 2017, pero es porque todavía hay temas pendientes para resolver.
con los correspondientes follow-up donde se han observado todavía situaciones de incumplimiento. Si vemos estos incumplimientos, básicamente tienen que ver con algunas recomendaciones, por ejemplo, las sanciones financieras, organizaciones sin fines de lucro, nuevas tecnologías, que esto lo vamos a ver mucho por el tema de que se están incorporando nuevas formas de transar, nuevas formas de hacer negocio, como el tema de las fintech, el tema de las monedas virtuales, los activos virtuales, etc. También la recomendación relacionada con la debida diligencia para actividades y profesiones no financieras, transparencia, beneficiario final, regulación y supervisión de sujetos obligados no financieros, etc. Básicamente acá lo que queremos resaltar es que muchas de las recomendaciones tienen que ver con el área de sujetos obligados no financieros, que son las que necesitan como ser reforzadas, lo cual es comprensible porque la cultura de prevención del lavado de activos es relativamente nueva en este tipo de compañías. Ya se venía, el sector financiero tiene tiempo trabajando con esto, sin embargo, para las no financieras, en algunos aspectos las regulaciones son nuevas. Pero ¿cómo podemos atacar o mejorar estas evaluaciones que ha hecho el GAFID con respecto a cómo está el país en la lucha contra el control del lavado de activos? Con un adecuado programa de cumplimiento. Podemos ver que básicamente lo que busca el supervisor de los sujetos obligados es que como mínimo el sujeto obligado cumpla con estas 6 áreas, comenzando desde una debida diligencia del cliente, tener procesos robustos para identificar quién es el cliente, de dónde viene el dinero, de cuál es la fuente de las riquezas, hacerle los debidos screening, etc. Luego, un proceso que muchas compañías, luego de hacer la debida diligencia, no le prestan atención, como es la actualización periódica de esa información, la documentación de esa información. También hay otro tema que es importante, como es el de las personas expuestas políticamente. Muchas veces es porque a nivel de país no existe una base de datos única de cuáles son todas las personas expuestas políticamente, pero es importante tener estas informaciones actualizadas, dado que debido a la posición e influencia que tienen estas personas, representan un riesgo alto para las compañías hacer negocios con este tipo de personas. Luego tenemos lo que es las evaluaciones independientes, que no es más que las auditorías internas y externas que se le haga a ese programa para verificar que el programa está cumpliendo con lo que debe cumplir, para verificar la efectividad operativa de los controles definidos para prevenir el lavado de activos. Luego está parte importante, la contratación de empleados, la debida diligencia de empleados, las capacitaciones que deben tener todos esos empleados, tanto los que están de cara al público como la alta dirección, para que todo el mundo entienda cuáles son los riesgos, cuáles son los controles y cuál es la responsabilidad de cada quien, o que cada quien es responsable de la prevención del lavado de activos. Luego la última, tenemos también un aspecto mínimo, que es el diseño de controles. Muchas veces las compañías se abocan a solamente clasificar esa cartera de cliente en alto, medio, bajo, y deja de lado lo que es la definición de controles de toda la institución, de hacer un análisis de cuáles son los riesgos de la compañía relacionados con lavado de activos y cómo se mitigan esos riesgos, qué controles tiene cada área para mitigar esos riesgos, y de esta manera mitigar, valga la redundancia, la exposición de la compañía a el lavado de activos. Más adelante vamos a ver en qué áreas, de acuerdo a lo que hemos visto, sugerimos que se utilicen tecnologías para automatizar estos procesos. Le doy ahora la palabra a Susana, para que Susana les hable sobre las fallas y respuestas que hemos visto en estos programas de cumplimiento.
Gracias, Nancy. Bueno, muy buenos días para todos. Muy complacida de poder compartir con ustedes experiencias en temas de gestión de prevención de blanqueo de capitales para el sector no financiero, ¿no? Que como vimos y comentaba anteriormente Nancy, es un área de este sector no financiero, pues es un área que hay un camino que recorrer para todo lo que es el fortalecimiento entonces de estos elementos del programa de cumplimiento. Aquí en esta lámina les presentamos ciertos aspectos que, digamos, de acuerdo a lo que nosotros hemos estado viendo del mercado, son las fallas que se presentan como más frecuentemente, ¿no? Y uno de los primeros elementos que tenemos es la estructura y gobierno de cumplimiento. En cuanto a lo que es la estructura y gobierno de cumplimiento, pues aquí hay un tema relacionado a qué es lo que, cuál es la estructura que se ha definido para este sector no financiero en cuanto a cumplimiento. Hay algunas regulaciones que establecen, digamos, ciertas especificaciones de a dónde debe estar reportando o a dónde no debe estar reportando estas áreas de cumplimiento. Eso generalmente vemos que sí se cumple con a quien reporta o a quien no. Sin embargo, en cuanto a que si la estructura es la adecuada para la gestión de acuerdo a la compañía, allí ya sí hemos visto, a veces son estructuras como muy generales o básicas, ¿no? Incluso en algunos casos el oficial de cumplimiento puede ser que está realizando otras funciones dentro de la compañía. Entonces, esto va dando, digamos, como llevando a cabo ciertas fallas en lo que es la estructura, porque puede ser que el porcentaje de dedicación de estas áreas de cumplimiento no son las más idóneas para su estructura, ¿no? Entonces, otro aspecto está el tema de cuáles son los roles y responsabilidades que se definen dentro de la organización para atender los temas de cumplimiento. A veces se le deja como que la responsabilidad, esto es responsabilidad del área de cumplimiento. Y la verdad, hay responsabilidad de muchas áreas dentro de la compañía. Entre ellas está el área comercial, que son las áreas que al final los que dan de cara a los clientes. Está también el área de auditoría interna, que como tercera línea, pues tiene una responsabilidad también de estar evaluando los controles si son efectivos o no. Hay una estructura, hay unas funciones también de recursos humanos, por ejemplo, que deben de establecer estos roles, estas responsabilidades, las capacitaciones. Entonces hay, digamos, todos estos elementos en cuanto a estructura, que al final es como uno de los elementos que van a llevar a que se den otras fallas, ¿no? Entonces, por eso es que lo hemos colocado como el primer elemento. Luego tenemos otros aspectos como obtener información básica de clientes y prospectos. ¿Por qué lo vemos como una falla? Porque la información de los clientes, a veces no se toma la información completa o hay, digamos, ciertas como tendencias a buscar clientes de cualquier parte sin tener como considerar el riesgo de cuáles podrían ser esos prospectos de clientes si realmente son los que mi compañía quiere y ya le he hecho una evaluación como previa, búsquedas preliminares para poder entonces descartar ciertos tipos de clientes, ¿no? Luego tenemos el elemento de la verificación de la información de los clientes, que en este caso, pues nosotros como función de hacer la debida diligencia de los clientes, tomamos información de la que nos da el cliente, pero no la verificamos. Entonces, ¿qué significa verificar? Ir contra otras fuentes, poder validar que la información que el cliente nos está dando sea la idónea, la correcta, que realmente sea adecuada, y entonces poder tomar esas otras fuentes para poder entonces comparar la información, incluso, por ejemplo, para lo que es la identificación del cliente, no solamente es pedir una identificación, si hablamos, por ejemplo, de personas naturales, no solamente una identificación de la persona natural, sino también otro tipo de documento que corrobore al cliente, ¿no? Igual para personas jurídicas, pues ver fuentes como registros de compañías, que cada país lo tiene, y entonces ver y validar que realmente son compañías que existen, cuántos años tienen y todo esto que aparece como generalmente es información pública que se puede estar viendo. Tenemos también el identificar el nivel de riesgo del cliente. A veces tenemos algunas compañías tienen, digamos, son como más sensibles o tienden a tener mayor probabilidad de que el riesgo pueda ser alto, ya sea hasta por país, ¿no? Hay algunos países que tienen un riesgo
más alto que otros, y por lo cual los clientes, si provienen de estos países, entonces pues van a tener siempre un riesgo más alto. Entonces, a veces pues hemos visto que la decisión que ha tomado la compañía ha sido el de, bueno, no lo voy a colocar, por ejemplo, para el caso de este país, porque yo soy este país es riesgo alto, soy riesgo alto, pero no puedo colocar todos mis clientes como riesgo alto, porque tendría que hacer mucha gestión. Entonces, quizás son decisiones que no son, digamos, apuntando a lo que es la evaluación del riesgo del cliente, podrían no ser las más adecuadas, porque hay que ver un poco más de cuál va a ser las decisiones que se tomen para poder hacer la calificación de este riesgo del cliente y poder entonces tomar las medidas de debida diligencia y las debidas de monitoreo adecuadas. En cuanto a la creación del cliente, a veces se crea el cliente cuando no se tiene la información completa. Entonces, esto es una falla común y no se hace la gestión adecuada para poder entonces obtener esta información, clasificar cuáles son posibles excepciones que las podríamos manejar y cuáles son los requisitos que de todas no puedo dejar a un lado, ¿no? Establecer esos requisitos como mínimos y esos otros requisitos que podría dar una holgura para poder crear mi cliente y poder establecer una relación comercial con ellos. En cuanto al mantenimiento de clientes, pues tenemos, generalmente pues se tiene, de acuerdo a GAF y de acuerdo a algunas regulaciones de la región, pues hay una frecuencia del mantenimiento de los clientes que está dada por el nivel de riesgo. Entonces, este mantenimiento de clientes, a veces cuando hay un volumen muy alto, pues no se está haciendo con la adecuado seguimiento. Y lo otro es que no se guarda, digamos, como un monitoreo de ver esa frecuencia, si realmente cuántos son los que corresponden para poder actualizarlos. Entonces, el monitoreo de los clientes, de que se estén actualizando de manera oportuna y de acuerdo al nivel de riesgo, pues a veces no se hace correctamente. Otro aspecto es la recolección de los datos. La recolección de los datos normalmente pues, se toma de la información que nos suministra el cliente. Sin embargo, esta recolección de datos, cuando se deposita en los sistemas de la compañía, pues se va tomando y se va colocando en distintos lugares, ¿no? Entonces, incluso manuales, en procesos físicos. Entonces, esta recolección de datos, el no tener una recolección de datos adecuada, pues me va a complicar un poco lo que es la gestión de cumplimiento porque puedo tener información dispersa dentro de mi compañía. La verificación de la calidad de la información, este punto muy importante porque al final si tenemos información veraz, completa, eso es lo que nos va a nosotros conllevar a poder tener unos análisis adecuados. Y si es por el contrario, no tener la calidad de los datos, pues nos va a llevar a, por ejemplo, tener una mala calificación de los clientes, por lo cual voy a tener entonces un mantenimiento de clientes no adecuado, voy a tomar las decisiones no correctas de monitoreo de esas transacciones. Y también incluso me lleva también a identificar alertas que posiblemente no sean alertas, y también pues hacer más trabajo de lo que realmente se requiere. Entonces, este punto de la calidad de la información, comúnmente vemos que en los programas de cumplimiento del sector no financiero no se establecen controles para validar esta calidad de la información, indicadores que puedan establecerse en cada elemento o parte del proceso del programa de cumplimiento que sea digamos, ese que nos indique realmente la calidad de la información, de que esté completa, de que esté actualizada, de que es correcta, que fue verificada. Y esto, digamos, hay varias formas también de hacerlo. Más adelante, pues uno de los objetivos de esta presentación es darles algunas ideas de automatizaciones que se pueden hacer y este es uno de los elementos que es muy importante. Luego tenemos la documentación de los desistimientos cuando identificamos una alerta que posiblemente sea un falso positivo o que hice el análisis, bueno, definitivamente se concluyó que no es una operación sospechosa, la documentación queda general. Entonces, se indagó con el cliente y se pudo obtener suficiente información, pero no se dice qué tipo de análisis se hizo, qué tipo de requerimientos o de solicitud de información adicional
y el resguardo, ese soporte, esa evidencia tampoco se ve, ¿no? Entonces, esas son fallas que también tenemos que considerar de qué es lo que estamos dejando en nuestro análisis y qué es lo que estamos documentando, ¿no? Igual el reporte a los reguladores a veces se hacen de manera manual y se generan de manera manual y eso hace que puedan haber también errores y cuando el regulador viene a hacer la validación, entonces a veces se consigue con que hay inconsistencia de información entre lo que se reportó al regulador y lo que está en los sistemas del cliente. Entonces, estas son algunas de las fallas pues, que tenemos, que les queremos compartir. Luego tenemos ya por cada uno de estos elementos, en lo que es la estructura y gobierno de cumplimiento, pues esta falta de personal pues, que sea responsable de la gestión del programa de cumplimiento, pues es uno de los aspectos que nosotros debemos de tomar en consideración, saber cuál es la estructura más idónea para poder atender a la gestión, el programa de cumplimiento, el elemento de la capacitación, comentaba anteriormente Nancy, es uno de los elementos, digamos, que es relevante en las distintas áreas, no solamente las personas que realizan ese monitoreo de cumplimiento o responsable de cumplimiento, sino del resto también de la gestión, ¿no? Entendiendo aquí áreas comerciales, como decíamos anteriormente, áreas de segunda línea y también de auditoría interna. También tenemos programas de prevención que no cubren todos los riesgos, entonces la evaluación de los riesgos es algo que también muchas regulaciones lo tienen contemplado, algunas compañías lo tienen contemplado, pero no se actualizan los riesgos. Y normalmente en los mercados comúnmente van surgiendo nuevos riesgos, ya sea por medios de pagos nuevos o por cambios de productos dentro de la compañía, mercados, digamos, que van abriéndose campo cada una de las compañías, entonces van incrementándose los riesgos, por lo cual esto es un proceso continuo de revisar cuáles son los riesgos que tiene desde la perspectiva de la prevención de lavado de activos. En cuanto al monitoreo de transacciones, pues lo que es la dedicación, las herramientas que se utilizan, a veces son procesos manuales para identificar estas alertas. Del sector no financiero, incluso hemos visto que son procesos, decimos manuales, pero literalmente manuales de tener que bajar un reporte, ir viendo como que transacciones por transacciones, ¿no? Entonces, aquí pues hay herramientas que pueden facilitar todo esto y también esquemas o, digamos, metodologías para monitorear que pueden hacer, digamos, procesos un poco más automatizados. Entonces, siempre va a depender, por supuesto, del volumen que se tenga de estas transacciones, que se tenga de los clientes y todo esto pues para poder entonces fortalecer ese proceso de monitoreo de transacciones. En la debida diligencia de clientes, pues a veces las empresas no tienen, digamos, las competencias para hacer esta debida diligencia. Las áreas comerciales siempre buscan vender, buscan, digamos, indicadores, cumplir con indicadores, así que la sensibilidad de este tema de la debida diligencia de los clientes, pues es algo que se tiene que incrementar, que se tiene que promover dentro de toda la organización, muy importante hacia esas áreas comerciales, ir marcando cuáles son los riesgos realmente que hay, qué pasa si se vincula a un cliente que pueda tener este tipo de riesgos materializados. Entonces, es muy importante establecer indicadores también para estas áreas, para asegurarse que están haciendo su trabajo correctamente. Y un punto que poco involucramiento de la alta dirección también es algo en el sector no financiero que hemos visto frecuentemente, en algunos casos, que todo lo que es la gestión de cumplimiento es como responsabilidad de esa área de cumplimiento y la alta dirección no está involucrada en, por ejemplo, en aquellos casos de un cliente que se tenga que escalar porque hay cierta información que podría denotar cierto riesgo y no se eleva a veces esta información para la toma de decisiones adecuada y alineado, digamos, a lo que son los riesgos y la respuesta al riesgo dentro de la compañía. Entonces, esta alta dirección debe estar capacitada, debe estar involucrada, deben de tener una participación activa en todo esto y siempre lo que es la sensibilización es importante que entonces esta área también la tengamos, ¿no? Tenemos también
lo que tiene que ver con la evaluación de riesgo, ¿no? Autoevaluación, la autoevaluación o evaluación del riesgo de la empresa. En este caso, ¿qué hemos visto? Bueno, hemos visto que algunas veces sí se hacen evaluaciones de riesgos, se identifican cuáles son los riesgos, pero no se tienen todos los riesgos identificados. O simplemente lo hace un área distinta y ya sea auditoría interna o un área de riesgo, pero no la propia área que es la que ejecuta los procesos, ¿no? Entonces, por eso es uno de los aspectos que nosotros sugerimos en estos casos, que haya un proceso de autoevaluación del riesgo y también procesos de evaluación independientes, por supuesto. Tenemos también otras fallas, que es la suplantación de identidad y la falsificación, que al final son riesgos que se tienen que estar monitoreando continuamente, dependiendo, por supuesto, del tipo de clientes que nosotros estamos vinculando. Entonces, algunas medidas que han tomado las áreas de cumplimiento, pues evaluar esos nuevos riesgos que hay en el caso de nuevos medios de pago, nuevos mercados, como decíamos, pues incorporarlos dentro de esas matrices de riesgo, gestionar esos riesgos, incorporar controles, es uno de los elementos importantes. La reducción también de la capacidad operativa, pues también como base, pues buscar todo lo que son las automatizaciones, el uso de tecnología. Hay muchas herramientas que hay en el mercado y que se pueden desarrollar para poder entonces atender lo que es esa gestión de cumplimiento. La revisión y análisis de los controles es también relevante, que se esté continuamente evaluando estos controles y no necesariamente se tienen que evaluar anualmente o cada 2 años, sino evaluar continuamente, como decíamos antes, por medio de procesos de autoevaluación también. Entonces, estos son elementos, digamos, que pueden estar fortaleciendo entonces lo que es la gestión de cumplimiento. Algunas medidas que toman las áreas de cumplimiento, bueno, cuando hablamos del programa, el programa comprende diversos elementos. Allí hablamos del gobierno, de todo lo que tiene que ver con roles, responsabilidades, la conformación de los comités, el personal involucrado, las capacitaciones. También tenemos lo que es la evaluación del riesgo del antilavado de activos, que ya lo hemos mencionado también, y entonces establecer todo lo que es la metodología para poder entonces tener, digamos, cubrir todos los elementos de riesgo que dependiendo de la organización, no hay una metodología general que pueda ser aplicado. Cada organización debe evaluar sus riesgos de prevención de blanqueo de capitales, tener políticas y procedimientos que se actualicen continuamente, hacer capacitaciones a los distintos niveles de los empleados, monitorear esas capacitaciones, evaluar esas capacitaciones si realmente los empleados, digamos, captaron, digamos, el conocimiento básico, todos los temas relacionados a lo que es debida diligencia, el monitoreo transaccional, búsqueda en lista de sanciones y los informes y mantenimiento de registros, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, son como los elementos básicos de un programa. Sin embargo, todos estos elementos que nosotros vemos aquí, que son 7 elementos que estamos considerando, pues se convierten en una otra serie de, digamos, procesos que tenemos que tomar en cuenta. Allí tenemos tanto políticas, procedimientos, tenemos tecnología, tenemos personal, y bueno, por supuesto que todo esto está alineado con la dinámica y el volumen de transacciones que puedan tener nuestros clientes, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta todos los elementos, no solamente tomar en cuenta elementos relacionados con debida diligencia o no solamente enfocarse hacia realizar reuniones de comités, por ejemplo, que sí vemos que realmente sí se cumplen, pero qué tipo de información llevamos a esos comités. Las capacitaciones a veces se dan, pero son generales, entonces qué tipo de información es la que nos interesa darle a nuestros empleados. Hay algunas áreas que tienen que tener una capacitación específica, entonces pues clasificar ese tipo de capacitaciones y no dar capacitaciones generales. Así que tenemos pues varios elementos, creo que el tiempo a veces nos apremia porque son muchas cosas que decir, pero bueno, estos son elementos que tenemos del programa de cumplimiento. En una de las encuestas que realizó la firma el año pasado, pues 2 elementos que queremos destacar aquí de los CEO es que ellos están enfocando esfuerzos de reducción de reducir los costos o buscar eficiencia
en los costos, y el otro elemento es la transformación digital. Y aquí, pues, las áreas de cumplimiento están inmersas en todas estas decisiones y estrategias que los CEO han estado tomando. Entonces, por eso es que tenemos que estar alineados a lo que es esta búsqueda, digamos, de eficiencias y utilización de tecnologías. Entonces hay retos y oportunidades, como todo en la vida. Tenemos siempre un reto y una oportunidad, y aquí uno de los retos, por supuesto, es el tema de los costos, es el tema de hacer las cosas bien, es el tema de tener, digamos, la dificultad que cada día se nos presenta, ya sea por trabajos remotos, ya sea porque ahora tengo una nueva forma de recibir pagos de mis clientes, tengo diferentes tipos de clientes, pues retos comunes que siempre vamos a tener, pero la oportunidad está dirigida hacia buscar, digamos, estrategias de tecnología que me faciliten la gestión. También buscar siempre continuamente la mejora del control interno, de esos controles que tenemos en cada partecita de las que mencionábamos anteriormente, estar evaluando continuamente para buscar siempre esa eficiencia, no que yo tengo un control y está marchando bien, es estático. Los controles siempre deben evolucionar porque los procesos evolucionan, los mercados evolucionan, y siempre debemos estar muy alineados a esa innovación y a esa mejora continua que debemos de dar, y en este caso, pues, uso de la tecnología y transformación de mis procesos tecnológicos. Entonces, bueno, el siguiente punto que les queremos mencionar, algunos ejemplos relacionados con lo que es la transformación digital en la gestión de la prevención del blanqueo de capitales. Aquí lo que hemos podido ver, hicimos como una recopilación de nuestros clientes, en qué han estado trabajando nuestros clientes en esas automatizaciones, ya sea con usos de robots, bots o rutinas, herramientas de análisis de datos, más que todo pues en temas relacionados a la automatización de procesos de KYC, recopilación de datos de manera automatizada, hacer análisis de la calidad de los datos también de una manera automatizada que permita validar estos procesos, validen la integridad de esa información, investigación de alertas automatizadas y el ajuste, digamos, automatizados de algunos escenarios que puedan simular comportamientos de transacciones y puedan entonces tomarse las medidas de una manera preventiva. Entonces, seguidamente le vamos a estar mostrando algunos de estos ejemplos, como por ejemplo, aquí tenemos la automatización del proceso de KYC, en donde vemos que hay una recopilación de datos del cliente, puede ser por medio de un formulario que el mismo cliente llene, eso se actualiza dentro de los sistemas del cliente, de la compañía, y eso se coloca en un lugar que luego un proceso, digamos una rutina automatizada, toma y va comparando cierta información para entonces verificar que la identidad sea la correcta, que la información esté actualizada del cliente y que también esté, digamos, en todos los sistemas de información esté actualizada esa información. Y también, pues, por supuesto, un resultado exitoso porque la información va a estar actualizada de una manera oportuna. Aquí, digamos, como algunas de las ventajas que tenemos, que observamos en estas implementaciones, ha sido, por ejemplo, en uno de los casos, de 570 casos que fueron procesados en vivo, pues se obtuvo como una eficiencia de 3 veces, o el robot hacía 3 veces una de las validaciones, mientras un humano pues hacía una sola, ¿no? Entonces, los robots al final lo que nos permiten es búsqueda de esta eficiencia, y en este caso, en el caso de KYC. También en el caso de la recopilación de los datos, ahí tenemos, digamos, una de las ventajas es que vamos a poder entonces hacer análisis más precisos, con menos probabilidad de error, crear análisis, digamos, de investigaciones también más veraces, ¿no? Entonces eso nos permite, por supuesto, dar reportes a los reguladores precisos, tener una retroalimentación de los sistemas de detección que sean, digamos, también más precisos, y también que pueda tener la información actualizada, ¿no? Entonces, estos robots o estas herramientas automatizadas pueden ser utilizadas por fuentes públicas o por fuentes internas que también pueda desarrollar la compañía, ¿no? Y bueno, esto, digamos, son algunos de los ejemplos. Aquí le doy la palabra a Nancy, que nos va a compartir otros casos.
Ok, siguiendo con lo que comentabas sobre el uso de bots o de robots, se pueden usar para automatizar el análisis de la calidad de los datos. Nosotros sabemos que un bot o un robot son rutinas establecidas basadas en cómo un proceso se ejecuta. El bot básicamente lo que hace es imitar el procesamiento humano, con la ventaja de que él trabaja 24 horas, de que no para, de que es preciso y de que es mucho más rápido que un humano. Entonces, básicamente lo que busca la automatización es ver todos aquellos procesos que son repetitivos, que pueden ser definidos en reglas sencillas, para luego programarlo en una rutina para que el robot lo haga. Con el tema del análisis de la calidad de los datos que hemos visto que muchas veces tenemos información de clientes que vienen de diferentes medios, de diferentes sistemas. Podemos tener el sistema core de la compañía, podemos tener que viene de un sistema donde donde se crea el cliente, que puede ser un CRM. Podemos tener información de clientes que también vengan de fuentes públicas, que en este caso serían datos no estructurados, y básicamente toda esa información a veces se va a un repositorio y manualmente cuando se va a hacer a revisar la data, se contratan personas para que vayan manualmente revisando la información y luego colocándola de forma definitiva en un sistema. Con un bot, el bot puede abrir, copiar, pegar, hacer cálculos, ejecutar, puede hacer muchas cosas de forma automática. No necesitan los sistemas ser modificados porque es una rutina que se añade que puede hacer conexión con sistemas y generar información. En el caso de análisis de la calidad de los datos, un ejemplo es, se tienen informaciones de diferentes medios, se crea una plantilla con la cual el bot va a comparar todas las fuentes de información, por ejemplo, una plantilla para cuál es la información mínima regulatoriamente que se debe tener para conozca a su cliente. Se definen cuáles son estos elementos de datos claves, cuáles son no claves. El bot va a sacar la información de los diferentes sistemas, lo compara contra la plantilla y dice, bueno, aquí falta información clave, puede enviar correo, envía correo a las áreas de negocio encargadas de buscar esa información, diciéndole prioridad, esta información es clave, necesita ser llenada, o esta información no es clave, pero necesita ser diligenciada en X tiempo. Entonces, las áreas van llenando, el bot vuelve a tomar la información, hace un proceso repetitivo hasta que va llenando la información. Esto asegura que la data va a estar completa, que se ha pasado por proceso de calidad, que ha tomado información de diferentes fuentes y ha comparado de que toda la información está completa. Este es uno de los ejemplos. Luego tenemos ejemplo con el caso de las alertas. Todos sabemos que las alertas es una de las áreas donde más genera información y donde las compañías a veces tienden a veces a contratar analistas porque se genera una cola de información que hay que revisar. Normalmente, ¿qué hace? Las alertas se generan en cada sistema, van los analistas, revisan las alertas, las clasifican, dependiendo de que si se deben escalar o no, las que son falsos positivos. O sea, es un proceso que es bastante dispendioso de tiempo, es bastante largo. Es posible automatizar esta investigación de alertas en una primera fase. Puede ser con un bot. El bot toma la información de las diferentes áreas que generan alertas, ya sea un sistema ya sea de un screening, ya sea de un sistema transaccional que genere una alerta por una transacción mayor a X monto, o un screening que diga que la persona apareció en una lista, o puede venir de sistemas no estructurados como noticias negativas en la prensa. Entonces, el RPA
analiza esa información, genera las alertas, las compara con los datos de clientes para ver cuáles son los clientes que están afectados, extrae la información y es posible si ya hay se definen reglas de decisión o hay un histórico dependiendo del tipo de alerta, que el bot puede decir, bueno, estas las escalamos o esta va para un proceso para una revisión posterior, con lo cual agiliza bastante el proceso de que una persona esté revisando diferentes fuentes y esté clasificando, esta alerta va para este lado, esta alerta le pertenece a este. Típico es cuando tenemos muchos sistemas que generan alertas, es luego unirlas y ver qué cliente le aplica esas alertas. También podemos automatizar relacionado con las alertas la prioridad que le damos a las alertas. Podemos ver en la próxima. Podemos ver, por ejemplo, si ya tenemos el robot para automatizar las alertas, ese mismo robot luego puede pasar a un proceso mediante un modelo estadístico o modelo de calificación de riesgo, priorizar la alerta y decir, bueno, mira, esta alerta requiere atención inmediata o esta alerta puede ser revisada posteriormente o esta alerta requiere más información. Es una forma bastante ágil de bajar la carga de trabajo del área de análisis de alerta u operaciones, porque muchas compañías tienen fábricas o pueden tener 3, 4 analistas dedicados exclusivamente a estas alertas y, como digo, pueden venir de muchos sistemas, lo cual toma bastante tiempo como llegar a cuál es la alerta o cuál es el cliente que realmente cuáles son todas las alertas relacionadas con un cliente. Y también podemos utilizar modelos estadísticos para lo que es definir escenarios. Por ejemplo, tenemos el caso de la segmentación, no la clasificación de clientes, sino la segmentación de clientes de acuerdo a ciertas características. Es decir, se puede utilizar un modelo estadístico y definir grupos de clientes con ciertas características que trazan en X área, que lo hacen por cierto monto, que lo hacen de forma periódica, etcétera. Definir esos diferentes escenarios y luego para esos escenarios definir puntuaciones de riesgo. Es decir, si yo tengo un cliente en un escenario 1 que lo definí de alto riesgo y tengo un cliente en un escenario 7 o 9 que es bajo riesgo, pero si el de 7 o 9 el próximo mes hace una transacción que lo mueve al escenario 1, disparan una alerta de alto riesgo de que realmente está pasando algo y debo investigar. Acá el ejemplo, por ejemplo, tenemos, para la redundancia, un evento aislado, un evento de ciberseguridad, un evento de fraude, que parecieran separados, pero el modelo, el escenario, los clasifica dentro de un mismo escenario o que ese cliente pasó a otro escenario con esa otra actividad aislada que realizó y dispara una alerta. Este sería como que los casos que hemos visto más usados para automatizar. Acá en esta parte le vamos a dar el paso a David Turcullo para que hable sobre el rol del programa de cumplimiento en el lavado de activos. Muchas gracias, Nancy y Susana. Bueno, como hemos observado, el tema de la tecnología viene a profundizar el análisis de la información para fines del cumplimiento. No obstante, estamos claros de que no hay un enfoque único sobre esto, ¿verdad?, que puedan adoptar las compañías. Una de las preocupaciones que generalmente tiene la administración cuando implementa las tecnologías es que piensa que los resultados son inmediatos. Y sabemos, ¿no?, que para fines de poder obtener un buen análisis y poder identificar todas estas consideraciones o todas estas brechas que comentaba Susana y Nancy, es necesario contar con datos. Y los datos requiere tiempo recopilarlos.
Así es que eso es importante tener eso presente, y acá es donde juega un rol importante la definición de un buen programa de cumplimiento. En los últimos años, particularmente antes de entrar el tema de pandemia, la firma hizo un análisis sobre el tema de el área de mayor impacto que tienen las entidades sobre delitos financieros, y se observó que el riesgo de lavado de activos está entre los primeros 10 riesgos más importantes que enfrentan las compañías, y entre los primeros 5 que han recibido sanciones por parte de los organismos reguladores. Esto obviamente ha conllevado a que se ocurra un incremento en las regulaciones, y por lo tanto las compañías se han visto abrumadas en el uso o en la definición de su programa para propósitos de dar cumplimiento con lo mismo. Estamos claros de que cumplir y no cumplir a veces es una línea muy fina. En muchas ocasiones al oficial de cumplimiento se le observa un poco tenso porque la información con la que cuenta posiblemente no es suficiente para su toma de decisiones, y ahí es donde vuelve a la palestra el hecho de que si cuenta con los datos apropiados. En este sentido, un buen programa de cumplimiento, ya lo hemos comentado, que requiere, ¿verdad?, de la realización de varios pilares, y aquí vamos a tratar de resumir unos 4 pilares que son considerados de mucha importancia para tomarlos en consideración. Hablamos de la estructura. En el sector no financiero se puede considerar que en ocasiones la estructura corporativa no es muy amplia, no se cuenta necesariamente con las 3 líneas de defensa bien definidas, y por lo tanto de pronto el oficial de cumplimiento no lo tiene muy claro que él está entre la segunda o en la primera línea de defensa. Eso es importante tenerlo presente, porque definitivamente en la medida en que te vuelves actor del proceso, pues realmente te pierdes un poco la independencia y la visión del programa. Para ello, obviamente, la primera línea de defensa requiere un tema de capacitación que ya hablamos anteriormente, que es muy importante, ¿verdad?, profundizarlo. Pero ante ese nivel de capacitación caemos un paso atrás donde necesitas un personal altamente preparado. Y en el mundo que nos enfrentamos ahora, post pandemia, está clarísimo que la competencia por el personal está cada vez más agresiva, y por eso es que las compañías o las entidades no financieras estarían enfrentando este gran reto para poder cumplir con este pilar de establecer una estructura apropiada para propósitos de implementar sus mecanismos de prevención del lavado de activos. También tenemos el tema de las políticas y procedimientos de conocer a sus clientes. Ya hemos hablado de toda la debida diligencia y todas las políticas que deben de existir. Y también hablamos de una matriz. ¿Qué es lo que a veces nos sucede? Sí, que normalmente contamos con un manual de procedimientos donde se describen las actividades que hay que realizar, pero quizás incluso definimos alguna matriz específica sobre los riesgos correspondientes, pero no logramos identificar aquellos controles que nos ayuden a mitigar estos riesgos, y de esa manera nos permita ser mucho más eficientes. Por lo mismo, ¿no? En las entidades no financieras no se cuenta con suficientes recursos, necesitamos ser eficientes, necesitamos lograr identificar aquellos controles que posiblemente estén duplicando actividades, o aquellos controles que efectivamente puedan ser automatizados tal como se comentó anteriormente. Luego venimos con el monitoreo transaccional, y ahí obviamente la tecnología nos ayuda muchísimo, pero ya lo comentábamos. El problema de la tecnología es que en ocasiones consideramos que es muy alto porque queremos que sea una solución inmediata, y definitivamente la calidad de la data toma tiempo, porque como decíamos, a veces la data está recopilada de manera manual, a veces es incompleta, a veces no está exacta. Entonces es algo en lo cual se tiene que trabajar cada uno de estas actividades. Y finalmente tenemos el tema de la reportería. ¿Qué tan frecuente estamos reportando los temas, los hallazgos que resultan? El asunto de los falsos positivos es algo que uno debe de tomarle mucha atención.
observa que las compañías invierten muchísimo tiempo analizando alertas y es porque posiblemente la alerta no está no está propiamente definida y consecuentemente el tiempo que se invierte es significativo en este sentido. Son algunas de las cosas que tenemos que tener presente para tener un buen rol del programa de cumplimiento. Y finalmente, como un oficial de cumplimiento o como una entidad o como un miembro de la primera línea de defensa, debo de hacerme esta pregunta. ¿Realmente estoy siendo un líder en el entorno al cual estoy operando? ¿Qué tanto puedo yo estar atendiendo e identificando problemas en tiempo real? Está de moda y la propia pandemia nos ha puesto esto, ¿verdad?, a hacer algo más ágil, que la tecnología nos ha empujado a ser mucho más proactivos. Aquellas actividades que teníamos planificadas antes de la pandemia, todos lo vimos que de pronto se nos cambiaron y tuvimos que movernos rápidamente para poder seguir siendo relevantes en nuestras actividades. Pero ahí es donde entonces ahora uno dice, bueno, pero eso no debe ser un momento, debe ser un pensamiento constante. ¿Hasta qué punto mi programa de cumplimiento me permite actuar de esta manera? Me permite ser ágil y actuar en tiempo real y poder reportar oportunamente las situaciones. Y aquí es donde, verdad, uno tiene que contar con experiencia, gente capacitada y tecnología para fines de poder lograr con este objetivo. Bueno, básicamente lo que queríamos comentarles, creo que hay algunas preguntas por acá, vamos a tratar de atenderlas para propósitos de cerrar la presentación. Déjenme ver, creo que por aquí alguien hizo una pregunta, no sé si ustedes la ven, Nancy. Bueno, aquí está una, déjenme leerla. Isoldi Cruz dice, el tema expuesto es muy importante para cada organización actualmente y lamentablemente no siempre se da la importancia requerida. Agradezco que hayan compartido el conocimiento y proporcionen estas capacitaciones para analizar dónde se encuentra la organización, la cual, ok, es un comentario. Perfecto. No, muchísimas gracias. Pero también por acá de manera privada han llegado algunas otras preguntas en lo que se estuvo haciendo la exposición. Déjenme ver. Aquí tengo una. ¿Cuáles han sido los retos en los procesos de automatización de las rutinas de trabajo? Tal vez, Susana, ¿nos puedes ayudar con esta pregunta? Sí, claro. Bueno, uno de los retos que han tenido las organizaciones ha sido el conocimiento, el contar con personal con las capacidades digitales para realizar todo este tipo de automatizaciones, ¿no? Creo que ese es el recurso humano, ese es uno de los retos que tienen las organizaciones y, por supuesto, como respuesta a esto, creo que como oportunidad hay varias formas, digamos, tanto a nivel de herramientas como a nivel de servicios que también en el mercado, pues, por supuesto, ustedes se pueden estar apoyando. Perfecto, muchas gracias. Aquí está otra, dice, ¿cómo puedo determinar si mi estructura de trabajo es la más adecuada para la gestión de cumplimiento? Ok. Ok, dale, no, adelante, Nancy. No, yo quería aportar que para determinar si la estructura de cumplimiento es adecuada, primero hay que hacer un análisis de qué se tiene, con cuáles herramientas se cuenta, qué tanto el volumen de transacciones que tienen, qué tanta es la respuesta que se le da a esas alertas, a esas transacciones, qué tanto es el cumplimiento y qué tan rápido es. Y definir indicadores para ir midiendo cómo es el trabajo en el área de cumplimiento. Y también es importante medir o determinar en qué punto se encuentra la compañía con respecto a la regulación y también con respecto hacia dónde quiere llegar para determinar qué le hace falta
para llegar a ese nivel de madurez o a ese nivel de cumplimiento. No sé si quieres aportar algo más. Sí, aquí hay otra pregunta. Roger dice, ¿cuáles son las principales señales de alerta que se han identificado en estos procesos, eliminando los falsos positivos? Esta pregunta debe ser respondida de acuerdo al tipo de sector, ¿no? Por ejemplo, para zonas francas, hay distintos tipos de alerta que considerar, por ejemplo, el método de pago que solicita el cliente, que puede parecer incompatible con las condiciones de la transacción que se vaya a hacer, transferencias de dinero, por ejemplo, u órdenes de pago que sean recibidas de terceras personas, que no presentan una relación que sea aparente con esa transacción, por ejemplo. Bueno, hay un montón de temas relacionados con zona franca. En las remesadoras de dinero, pues hay otras con transferencias que se han recibido sin una aparente, digamos, razón personal, ni que haya un detalle suficiente de consistencia con transacciones que a lo mejor han antecedido a ellas. Para el caso de los casinos también hay, o sea, habría que considerar cada uno de los tipos de los sectores para poder entonces evaluar, pero sí hay algunas sugeridas que pueden, digamos, que hay incluso algunas regulaciones en algunos países han establecido algunas de estas señales de alerta por tipo de sector. Entonces, con gusto lo podemos compartir, luego posterior nos pueden escribir y compartir este tipo de información y también compartirles un poquito más de detalle quizás dependiendo de su sector. Sí, aquí un par de preguntas para finalizar. Exacto. ¿Qué herramienta? Perdón, con respecto a esas preguntas, también el GAFI tiene una sección de documentación donde están las principales tipologías por sector y menciona las alertas basadas en el uso de esas tipologías, que también es una buena fuente. Perfecto, gracias. Aquí tenemos qué herramientas o existen en el mercado o compañías que ofrecen este servicio. Si hay herramientas tecnológicas, ¿cuáles son el tipo de herramientas tecnológicas? Bueno, yo creo que ahí en cuanto a herramientas, pues dependiendo también del tipo de solución que se busque, si es un RPA, pues hay herramientas para desarrollar bots, también hay herramientas de análisis de datos, hay herramientas que están especializadas específicamente para temas de prevención de blanqueo de capitales. O sea, dependiendo de la solución que se esté buscando, hay diversos tipos de herramientas, ¿no? Y en cuanto a la otra parte, David, era de los servicios. Sí, que bueno, es similar, pero está una última pregunta que está muy amarrada con esta, que dice que si se ofrecen estos servicios, que si ustedes ofrecen este servicio de automatización. Y bueno, nosotros, digamos, como uno de los servicios que ofrecemos es más que todo hacer un plan para cada una de las organizaciones, porque cada organización pues tiene su reto en cuanto a lo que es el desarrollo de la transformación digital y sí es importante que se establezca una ruta, ¿no? No es solamente desarrollar un caso o un bot o un robot, sino es poder analizar el tipo de transacciones, el tipo de clientes y poder entonces hacer un plan de ruta que puede irse desarrollando, digamos, en el tiempo, ¿no? Entonces, sí, apoyamos en eso e incluso también con nuestra firma global, pues trabajamos en conjunto para hacer desarrollos, para hacer este tipo de casos que mencionamos anteriormente y otros más. Excelente, muchas gracias. Realmente ese es el... Perdón. ¿Comentar algo, Nancy? Sí, yo comentaba que para el caso de saber qué automatizar es importante, es particular para cada sector, para cada compañía, es importante conocer cuáles son esos procesos que son repetitivos, cuáles son las fuentes de información. O sea, es hacer un plan, como dice Susana, de qué información se posee, de qué procesos se llevan a cabo, para luego definir una ruta de qué es lo que se puede automatizar, que sí, que no, que necesita mayor maduración para posteriormente ser automatizado en un futuro
es conocer qué se tiene, con qué se cuenta. Sí, excelente. Y como comentan, esto tiene que ir de la mano de un buen plan, porque no significa que vamos a automatizar todo el día de hoy. Ya comentamos el tema de que las administraciones siempre piensan que esto es un costo que quisiera tener los resultados inmediatos, y lo cual pues no están así. Pero también esto no solamente lleva de la mano el costo de la adquisición de la tecnología, tiene que haber un upskilling del personal, tiene que haber un desarrollo de las capacidades tecnológicas, no solo del área de cumplimiento, sino de los mismos usuarios, que son los que van a generar la data. Así que es un proyecto muy importante, muy interesante, que vale la pena, ¿verdad?, tomarlo en consideración. Bueno, en aras del tiempo, pues queremos agradecerle a todos por su participación. Quedamos a la disposición en caso de cualquier inquietud que tengan, nos escriben y con gusto, ¿verdad?, daremos respuesta a sus necesidades y a sus inquietudes. Muchas gracias y que pasen un buen día. Feliz día. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bye.